En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Quevedo. El soneto de Quevedo al que nos referimos se titula A un amigo que, retirado de la corte, pasó su edad. ¿Qué nos aporta este soneto de Quevedo? En primer lugar hay que tener en cuenta que Quevedo es un autor que nace en 1580 y muere en 1645, el mismo año en el que fallece, en el que muere el conde duque de Olivares. Este es un soneto en el que se desarrolla el tema del Beatus Ille. ¿Qué quiere decir esto? Se desarrolla el tema de una persona que está muy feliz tal como está. Es una exaltación del estado de ánimo característico de una determinada forma de concebir la vida, que con frecuencia, y al menos así ocurre en el caso de Quevedo, es una forma de concebir la vida retirado de ambientes tumultuosos, de ambientes relacionados con la corte, con las intrigas de la corte, con las intrigas del mundo propio de la ciudad. Es decir, aquí lo que se hace es una exaltación de la vida retirada. Pero esta exaltación de la vida retirada ya contiene ciertas contradicciones. Es un retiro exaltado. Claro, el retiro exaltado ya nos puede conducir por unos caminos hacia la mística y por otros caminos hacia ciertas formas de idealismo. Aquí vamos a analizar este soneto de Quevedo poniendo de manifiesto que incurre en un idealismo. Y pueden preguntarse ustedes, ¿y cómo es posible que Quevedo incurra en idealismos? Quevedo, el autor del desengaño, ¿cómo incurre en idealismos? Quevedo, un autor del siglo de oro español, ¿cómo incurre en idealismos? Pues sí, Quevedo también incurre en idealismos, porque cuando Quevedo utiliza sobre todo la filosofía, y la filosofía senequista, para servirle de soporte en el desarrollo de determinados temas literarios, Quevedo transita por los caminos del idealismo. Y esto ocurre inevitablemente porque toda filosofía desemboca siempre en el idealismo. Algunas de ellas ya incluso circulan abiertamente por el idealismo, pero no hay filosofía, por muy materialista que sea, que no se oriente hacia el idealismo. Todas las filosofías acaban siempre postulando idealismos y conduciendo hacia el idealismo a todos aquellos que transitan a través de ella. Y a Quevedo también le ocurre lo mismo, sobre todo cuando utiliza el senequismo como planteamiento filosófico. En este soneto, Quevedo va a exaltar la figura del dichoso aquel, del Beatus Ille, dichoso aquel, feliz aquel, que puede vivir al margen de la corte, al margen de las intrigas políticas, al margen de todo tipo de negociaciones, intrigas, planteamientos, chismes, objetivos políticos pretenciosos que le hagan hipotecar su vida en nombre de determinados ideales con frecuencia relacionados con el éxito, el poder, lo que hoy llamaríamos el liderazgo, el emprendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, es un elogio a una vida completamente retirada, a una vida totalmente apartada de pretensiones, de ambiciones, de objetivos, etcétera, etcétera. Esto es un total idealismo, ya lo advierto que es un completo idealismo. Con frecuencia cuando literatos y filósofos se dedican a contemplar esta exaltación de una vida retirada, lo hacen porque han fracasado en otros aspectos, pero no porque realmente sea cómodo para ellos. Es muy bonito llevar una vida retirada cuando uno tiene rentas, vive de una buena pensión, o simplemente ha trabajado y después se ha retirado una especie de torre de marfil, como hizo Montaigne, por ejemplo, cuando escribió sus ensayos después de haber mandado al patíbulo en Burdeos a un montón de gente. Bien predica, en definitiva, quien bien vive, como era el caso de Séneca, hasta que Nerón descubrió el desfalco que hizo y le obligó a pagar por ello. Pero entre tanto uno sigue fingiendo una vida muy virtuosa. Claro, se plantean con frecuencia las virtudes que suele llevar a alguien que lleva una vida retirada, y uno se pregunta, ¿y en qué consisten esas virtudes? Es decir, ¿cuáles son las virtudes de alguien que no hace nada? Realmente, ¿no? Porque la vida retirada, tal como describen muchos filósofos o muchos literatos, en realidad no es ninguna vida retirada, es una vida imposible. Es realmente una vida imposible o es la vida de un zángano, en definitiva, porque no hay ninguna utilidad ni ningún provecho, ni es tampoco posible decir que haya algún contenido efectivo en una vida retirada. Es decir, en definitiva no hay nada, es un conjunto vacío, es un absoluto idealismo. Y aquí lo vamos a ver exactamente y vamos a criticar a Quevedo en este planteamiento. Insisto, el poema se titula A un amigo que, retirado de la corte, pasó su edad. Aquí edad significa vida, pasó su vida, pasó su edad. Edad es sinónimo de vida, es una sinécdoque, es una parte de la vida que señala el todo, la totalidad de la vida. El amigo es una figura ficticia, es un personaje ficticio al que Quevedo dirige su enunciado, su poema, su soneto,
y en definitiva le atribuye una serie de cualidades en virtud de las cuales vierte una serie de virtudes, que aquí vamos a discutir como tales virtudes, como prototípicas, arquetípicas, características de lo que es una vida retirada ejemplar. Personalmente pongo en tela de juicio, pongo en duda que pueda hablarse de virtud cuando se habla de una vida retirada, pero estos son los ideales de una filosofía senequista que Quevedo asume como propia en el planteamiento de un soneto de esta naturaleza. Naturalmente, antes de Quevedo hay muchísimos antecedentes que plantean este tipo de temática, este tipo de figura, la exaltación de la vida retirada, en el formato, en el personaje del dichoso aquel que es capaz de vivir emancipado de las ambiciones, emancipado de los objetivos políticos, del lujo, del dinero, del poder, de la gloria, de la vanagloria, en definitiva. Pero claro, si nos tomamos literalmente esto al pie de la letra, pues acabaremos metiéndonos en el trastero de casa y llevando una vida completamente retirada. Pero claro, vivir sepultado en el trastero de casa llevando una vida retirada no permite ejercer el narcisismo de decir es que yo llevo una vida retirada. Claro, llevar una vida retirada implica ante todo desaparecer de internet, desaparecer de los espacios públicos y no exhibir las virtudes de una supuesta vida retirada. Claro, lo cual es ya muy poco rentable, porque el mérito de la vida retirada consiste en exhibirla y que los demás te elogien, pero claro, si exhibes una vida retirada, haciéndola pública, realmente resulta muy sospechoso, ¿no? Es decir, es como el que da mucho dinero a alguien que lo necesita para hacerse una foto con el necesitado. Eso es, en definitiva, publicidad no encubierta, sino claramente descubierta. Se llama cinismo, cinismo que viaja públicamente con el salvoconducto de una solidaridad políticamente correcta. Bien, aquí ocurre algo muy parecido con lo de la vida retirada, en definitiva. Insisto, vamos a leer este soneto, vamos a examinar este soneto, pero antes hay que advertir que entre los clarísimos precedentes de este soneto, que no nacen, no salen inmediatamente en la lírica de Quevedo, pues hay que tener en cuenta que pensemos, por ejemplo, en toda la literatura de Virgilio. En las Georgias, Virgilio ya exalta la riqueza de los agricultores. Y en este sentido advierte sobre todo de la importancia que tiene para alguien que vive en el campo y en el contacto con la naturaleza el bienestar que eso supone. Estamos de acuerdo con esto completamente, es decir, pasar una tarde de domingo en el campo, o de sábado, o de lunes, o de viernes puede ser muy interesante, pero dedicarse a la agricultura y al cuidado del ganado es algo completamente diferente. Es decir, ejercer el pastoreo que ejerce la pastora Marcela, como una especie de expositor femenino admirado por un montón de hombres y pastores es muy bonito, sobre todo cuando se tiene mucho dinero y se refugia uno en el pastoreo como una especie de placenta preservativa respecto al acoso masculino. Ay, pobrecita, yo que soy tan guapa y todo el mundo me persigue, ¿no? Como aquella popular canción que decía, me persigue el chulo. Bueno, pues aquí me persigue el pastor. Y la pastora Marcela exhibe su belleza y su narcisismo de mujer perseguida por otros pastores que no dejan de pretenderla amorosamente, ¿verdad? Siendo ella una falsa pastora. Pero otra cuestión es dedicarse a cuidar el ganado de verdad, porque claro, no es lo mismo la novela pastoril que la novela social. Entonces, claro, cuando hacemos una exaltación de la naturaleza y situamos la imagen del Beatus Sile en la persona virtuosa que cuida al ganado, es porque probablemente no hemos cuidado ganado jamás. Claro, porque el Beatus Sile de estar ordeñando vacas permanentemente antes de que empezara a disponerse de los ordeñadores automáticos de vacas, tiene muy poco que ver con el Beatus Sile. Es decir, en las Georgias, Virgilio elogia la vida del agricultor porque Virgilio jamás ha labrado la tierra. Si la tuviera que labrar, en lugar de haber escrito las Georgias, escribiría una novela social. Pero no es así. Lo mismo ocurre con Horacio y sus odas. Lo mismo ocurre con las églogas de Garcilaso, y lo mismo ocurre pues con poemas de Lupercio Leonardo de Argensola, en fin, y bueno, con poemas de Góngora, que también elogia la vida retirada, sí, pero elogia la vida retirada cuando uno tiene una pensión para mantenerla. Pero evidentemente, en el caso de Séneca, por ejemplo, en el Hércules Furens, elogia precisamente a la gente que se dedica a la contemplación de los arroyuelos y de la hierba. Claro, uno puede pasarse la vida oyendo crecer la hierba, como decía aquel otro poeta, pero para hacer eso tienes que tener dinero.
y tienes que tener una cobertura. Entonces, beatus sile aquel que es rico y se dedica pues complacientemente a oír crecer la hierba o a ver pasar las nubes. Pero es que el agricultor no puede entretenerse en eso. Alguien que haya sido agricultor no puede decir que es un beatus sile, porque el trabajo del campo es uno de los más duros que hay. Es decir, que es como si dijéramos que beatus sile el marinero o el minero que contempla la mar, o que pica carbón bajo la tierra, ¿no? Como la canción popular de La mina y el mar, la popular canción asturiana. Pero nada de eso tiene que ver con la realidad. Es decir, la literatura y la filosofía han idealizado muchos comportamientos vitales, sintiendo especial nostalgia hacia ellos y recreándolos filosófica o literariamente, y de esta manera tratando de dignificar al poeta que lleva esos temas a su literatura o al filósofo que los evoca, como en el caso de Séneca. Séneca no trabajó la tierra nunca, y sin embargo se dedica a identificarse con aquellos agricultores que, supone Séneca, tienen una vida de una gran calidad porque viven retirados de la corte. Y lo dice Séneca, que estuvo toda la vida lamiendo el trasero de Nerón, en definitiva. O sea, es una cosa curiosísima. Y lo dice Quevedo, que estuvo toda la vida ejerciendo intrigas en la corte contra el duque de Olivares y contra quien se presentara como adversario de sus propias ideas. Es decir, toda esta gente que se pasó la vida ejerciendo intrigas siempre tiene momentos en su propia vida en los que se declara nostálgico y deseoso de llevar una vida retirada. Pues si llevas una vida retirada, métete en una orden religiosa, métete en una mazmorra, en una celda, y lleva ahí la vida retirada que quieras. Pero no digas una cosa y hagas la contraria, en definitiva, ¿no? O sea, como Sor Juana Inés de la Cruz ingresa en una orden religiosa, como la pastora Marcela ingresa en una orden rebañega, para evitar, digamos, relacionarse con hombres porque no les gusta. A Marcela no le gustan ni las monjas. Marcela prefiere las cabras a los hombres y a las monjas. Huye tanto del convento monjil como de la sociedad civil y del matrimonio, y prefiere la relación con las cabras. Me parece tan interesante como cualquier otro motivo literario. En el caso de Quevedo se pasó toda la vida intrigando en la corte y de vez en cuando se descuelga, con bastante frecuencia por cierto, con una serie de poemas donde condena la vida cortesana y elogia la vida aldeana. Y además invoca a Séneca, que es otro cínico también de las virtudes, del ejercicio de las virtudes, diciendo no, yo prefiero también la vida cortesana, prefiero vivir oyendo crecer la hierba, sí, pero los sestercios que le sustrajiste a Nerón, ¿dónde están? Ubi sunt esos dineros. En fin, y por no hablar de la oda de la vida retirada de Fray Luis de León, y, en fin, y tantos otros poemas de Boscán, como la epístola a Eraso de Argensola, o en fin, tantos otros. O la epístola a Diego Hurtado de Mendoza del propio Boscán. Vamos a ver en concreto este soneto de Quevedo. Lo vamos a leer primero inicialmente y después iremos analizando una serie de sus partes y características. Pero ya digo, cuando literatos y filósofos elogian la vida retirada, lo hacen como una terapia personal porque probablemente han tenido problemas con la vida cortesana y tratan, insisto, de sublimarlos, imaginándose llevar una vida retirada, que han sido siempre incapaces de llevar. Es decir, esta gente ha muerto con las botas puestas. Incluso retirado en la paz de estos desiertos, era cuando ya no podía con los bemoles de su vida, y después de haber sido encarcelado en la prisión de San Marcos, en León, por el conde duque de Olivares, y ya va a morir allí prácticamente pues, a Villanueva de los Infantes, ¿no? Bien, dice este soneto, a un amigo, este soneto que todo el mundo se sabe de memoria, menos yo, que no me lo sé de memoria, a un amigo que retirado de la corte pasó su edad, es decir, pasó su vida, tal como tienen en el título aquí atrás. Dice el soneto, dichoso tú que alegre en tu cabaña, mozo y viejo respiraste la aura pura, y te sirven de cuna y sepultura, de paja el techo, el suelo de espadaña. En esa soledad que libre baña, callado sol con lumbre más segura, la vida el día más espacio dura, y la hora sin voz te desengaña. No cuentas por los cónsules los años, hacen tu calendario tus cosechas, pisas todo tu mundo sin engaños. De todo lo que ignoras te aprovechas, ni anhelas premios, ni padeces daños, y te dilatas cuanto más te estrechas. Bien, este soneto suena muy bien, es un soneto perfecto, es un soneto auricular
insuperable, realmente. Es una de las obras de orfebrería literaria, de orfebrería poética, que talla un Quevedo, que sabe esculpir filológicamente, literariamente, poéticamente, sonetistamente, un Quevedo. No cabe la menor duda. Es un soneto totalmente invocativo. Dichoso tú, beatus sile, es decir, glorioso, feliz seas tú, que alegre en tu cabaña, la choza frente a los palacios, es decir, la arquitectura rural frente a la arquitectura cortesana, frente al palacio del rey, frente al palacio del duque, del noble, que está alegre en su cabaña. Bien, la novela social cambiará todos estos planteamientos. En Dostoyevsky nadie estará alegre en su cabaña, evidentemente. Esto es una imagen propia de una literatura más clásica, más tradicional, pero la realidad no era así. Por lo común la gente que vivía en las cabañas no vivía precisamente alegre. Alegre en tu cabaña, mozo y viejo, expiraste la aura pura. Mozo y viejo, es decir, durante toda tu vida, desde joven hasta tu vejez, hasta tu muerte, es decir, toda tu vida, la edad, en definitiva, el paso de la edad, la vida toda. Expiraste la aura pura, es decir, respiraste. Aura no apela aquí, aura pura, en esa semilicadencia o rima interna, aura, aura pura. No remite el aura al adjetivo dorado, como el caso de Auristela, estrella de oro, la protagonista del Persiles, de singular y extremadísima belleza. Expiraste la aura pura hace referencia a respiraste un viento apacible, puro, un viento apacible y puro. Aura es un viento suave. No es el cierzo, no es el viento del norte, sino que es un viento suave. La aura pura es un viento suave y limpio, un aire puro, ¿no? Respiraste, en el sentido de decir que desde tu nacimiento hasta tu muerte viviste en un ambiente limpio, no contaminado, en definitiva. Es decir, es una literatura, hoy que los gringos se han inventado una chorrada galopante llamada ecocrítica, que no sirve más que para burlarse de ella, evidentemente. Claro, los gringos que ni siquiera conocen este poema hablan de ecocrítica, ¿no? Mozo y viejo, expiraste Laura pura, no Laura, la mujer cantada por Petrarca, sino la aura, hacemos una sinalefa pura. Y te sirven de cuna y sepultura, fíjense que de nuevo se reitera esta rima, ura, y te sirven de cuna y sepultura, de paja el techo, el suelo de espadaña. Es decir, de nuevo, esa referencia intertextual a la obra de Quevedo, de la cuna a la sepultura. Antes hemos visto mozo y viejo, ahora cuna y sepultura. Es decir, semánticamente hay una reiteración de estos sentidos que abarcan la trayectoria vital completa. Desde el nacimiento hasta la muerte, parece que esta persona vive en la inocencia. Después con Rousseau se hablará no del hombre virtuoso que vive alejado de la corte, sino del buen salvaje, que es otra forma mitológica de repetir el mismo tema, pero ya en una versión ilustrada, es decir, en una versión mucho más depauperada, pero monstruosamente idealista, y subrayo lo de monstruosamente idealista. La figura del buen salvaje es un mito idealista galopante, es decir, considerar que la ilustración era racional es no saber ni lo que es la ilustración ni lo que es la razón. Pero bueno, en eso estamos, en eso estamos. Y te sirven de cuna y sepultura, de paja el techo, el suelo de espadaña. Es decir, la espadaña, como todo el mundo sabe, es una disposición arquitectónica que culmina un edificio, con frecuencia de forma puntiaguda, de forma propia de anea o de bayoneta, es decir, de forma triangular, donde suele haber un hueco para colocar unas campanas. De hecho, la espadaña a veces es sinónimo de campanario, es esa disposición triangular que tiene ese friso o ese entablado triangular que supone el remate de una fachada sin más cobertura que sí misma, es decir, es como una espaldera, con el hueco para las campanas. Eso es una espadaña, es decir, la zona más alta de un edificio que a veces tiene disposición triangular. Pues eso sirve de suelo y en definitiva el techo sirve de paja. Es decir, hay un oxímoron y una auténtica relación contradictoria: de paja el techo, el suelo de espadaña. Es decir, que totalmente descubierto puede vivir, pero vive muy bien. Y el techo es de paja porque evidentemente, como el suelo también puede ser de paja, es una techumbre pajiza, es decir, es una construcción totalmente humilde, en definitiva.
es casi como las aves, cuyo suelo es la espadaña, en definitiva, porque tienen sus nidos en lo alto de las espadañas. Es decir, remite constantemente a una construcción completamente humilde, ¿no? Que da la felicidad. Diríamos que la pobreza da la felicidad. Esto es una idea completamente diferente a la tendente a decir ¿el dinero da la felicidad o no da la felicidad? Esa pregunta tonta que hace la gente, ¿no? Y otros responden más tontamente, no, la compra ya hecha. El dinero no da la felicidad, la compra ya hecha. Bien, cada uno que piense lo que le salga de las narices. Lo cierto es que aquí se produce una exaltación de la miseria. Es decir, aquí diríamos, la pobreza da la felicidad. No, mire, la pobreza no da la felicidad. Otra cosa es que usted se conforme con lo que tenga. Claro, eso puede ser el lema de determinadas sociedades que sumen a la gente en una pobreza extrema y le dicen, sé feliz. Y claro, es que con este tipo de poemas hay regímenes políticos que resuelven todas las inquietudes de la sociedad. Cuanto usted menos tenga, más feliz será. Y claro, imagínense ustedes que haya un ministerio de fomento, o un ministerio de salud, o un ministerio de la vivienda, que se rija por estos criterios. Es decir, cuando las condiciones de vida sean más miserables para usted, mayor será su felicidad. En esta sociedad en la que todo el mundo vive obsesionado con la felicidad, imagínense ustedes que se inyecten una sobredosis de miseria y de pobreza materiales para que, cuanta mayor sea la miseria en la que viva la gente, mayor sea su felicidad. El mundo actual va en una dirección absolutamente contraria. Se busca la felicidad a través del dinero, pero siempre nos vamos a encontrar con mensajes de autoayuda donde aparecen con frecuencia una especie de parábolas, una especie de relatitos o de cuentitos donde dice, bueno, esta persona es muy humilde porque, pues no lo sé, se toma la comida en lugar de en un plato, pues en una vacía de barbero, por no decir otra guarrada, ¿no? Y entonces, bueno, pues oye, pues qué bien, porque mira, tú pues, come en una duerna, ¿no? O en un dormil. Bien, pero eso no es algo que reproduzca ni la calidad ni de vida, ni la felicidad, ni nada por el estilo, en absoluto, ¿no? Dicen, bueno, tal persona tiene mucho dinero y sin embargo es muy modesta, porque usa un teléfono móvil antiguo. Bueno, eso es como decir, bueno, pues el cinismo de María Antonieta, ¿no? Bueno, como no tiene dinero para comer pan, pues come galletas. Bueno, vayan ustedes a tomar el pelo a otra parte. Y el propio Quevedo, con este soneto también, hombre, que no me tome el pelo, ¿no? Que en paz descanse el señor Quevedo, pero que no pretenda que yo me crea esto del Beatus Ille viviendo en la miseria. Entonces, en el segundo cuarteto, advierte Quevedo, en esa soledad que libre baña, soledad no se refiere tanto a una vida solitaria, cuanto a un lugar solitario, cuanto a un eremitorio, es decir, un lugar donde vive solamente, por supuesto en soledad, un eremita, pero vive básicamente apartado, lleva una vida solitaria, espacialmente apartada, porque su soledad, como diría San Juan de la Cruz, es una soledad sonora, ¿no? En esa soledad, en ese lugar apartado, en esa toponimia apartada, que libre baña, callado sol con lumbre más segura. Callado sol es una hipálaje, es una condensación de figuras retóricas, porque no es que el sol sea callado. Callada es la forma de vida. Hablaba antes de que San Juan de la Cruz mencionaba una soledad sonora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Quevedo habla de un lugar apartado, de una soledad, que libre, claro, se asocia la libertad a la soledad. Es una nociva asociación. En una isla desierta no hay más libertad que en una ciudad. En una isla desierta se tiene libertad para todo porque la máxima libertad implica la nula actividad. Cuando todo es nada, nada es todo. En una isla desierta se puede hacer de todo porque no se puede hacer nada, en definitiva. De tal manera que en esta soledad que libre baña un sol callado con una lumbre más segura. Es decir, que el sol del mundo rural es un sol menos conflictivo que el esplendor de la corte, que la luz de la corte, que la luz cegadora del poder. Eso es a lo que viene a decir aquí. Es decir, que la luz de la pobreza, el sol de la pobreza, es un sol menos cegador, menos engañador, menos fraudulento que el esplendor de la corte, que la maravilla de la corte,
que engaña los sentidos y entra por los ojos y destruye la vida humana, implicándola en desenlaces que el ser humano no puede superar. Este es el planteamiento de Quevedo aquí, es decir, el sol de los pobres, los lunes al sol, ¿se recuerdan esto, no? Los lunes al sol, el sol de los pobres sería mejor que el sol de los ricos, porque la luz de los ricos, la vida esplendorosa, luminosa de los ricos, es una vida muy engañosa que conduce en muchos casos al fracaso. Vamos a ver, ni blanco ni negro, es decir, ni los lunes al sol, ni los engaños de una vida falsaria totalmente. Es que aquí nos vamos a extremos demasiado radicales, excesivamente radicales. Ni la pobreza absoluta garantiza la felicidad, ni el dinero extremado garantiza la felicidad. Es que no se puede subordinar el éxito humano ni a la extrema pobreza ni a la extrema riqueza. Estos son idealizaciones dadas en extremismos que, aunque los comunica la literatura, no son compatibles con el racionalismo humano, en un racionalismo materialista. La vida al día más espacio dura, es decir, la vida al día, es decir, la vida luminosa que da este sol, tiene más espacio, un espacio en un sentido de volumen temporal, es decir, vale más, ocupa más, se dilata más, se prolonga más en el tiempo que la otra. Bueno, esta es, diríamos claramente, una opinión. Esta es una opinión de Quevedo. Considerar que la vida del pobre es más rica, es más enriquecedora que la vida del rico. ¿Por qué? Pues porque los valores de la riqueza del pobre están en otra parte. ¿Están en qué parte? Pues están en una idea de virtud, en una idea de superar las pasiones. Bueno, eso es muy discutible, porque desde cuándo el rico no es virtuoso también, si quiere, desde cuándo el rico no puede superar determinadas pasiones. Esta autoatribución en virtud de la cual los pobres son más virtuosos que los ricos por ser pobres, es una idea completamente gratuita. Eso es como decir, bueno, somos pobres pero honrados. Bueno, pero es que también hay ricos que son honrados, aunque no lo parezca, y hay pobres que de honrados no tienen nada, porque son lo más miserable que puede haber. Es decir, esta autoatribución en virtud de la cual uno por ser pobre tiene, digamos, exención de un pecado original, es totalmente gratuita. Eso es como decir, bueno, es que yo por ser gijonés, pues soy virtuoso. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? O decir, bueno, es que yo como soy catedrático de teoría de la literatura, por decir algo, pues yo valgo más que el que no lo es. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Vales más para qué? Para hacer el bobo. Quiero decir, eso es una tontería, como la copa de un pino. Es decir, la autoatribución, decir, o yo por ser rubio, alto y de ojos azules o verdes o lo que sea, pues valgo más que otro que es de otra manera. Eso es una ridiculez completa. Es decir, tan ridículo como decir es que los pobres o los que llevan una vida pobre son más virtuosos que los que llevan una vida rica. Eso es un motivo literario muy explotado por la filosofía senequista, y no hablemos ya del caso de Epicuro. El caso de Epicuro, que vamos a referirnos a él inmediatamente, es extremo. El cinismo de este pobre hombre era extremo completamente, ¿no? La vida al día más espacio dura, y la hora sin voz te desengaña. Es decir, la pobreza como una forma de desengaño frente a la riqueza. La pobreza es lo que no te queda más remedio que asumir cuando no tienes otras alternativas en la vida. Es decir, que nadie tiene vocación de pobre. Es decir, otra cuestión es que se tenga uno que hacer compatible con la miseria o con la pobreza, porque no haya otras alternativas en la vida. Pero evidentemente considerar que la hora sin voz te desengaña, porque la pobreza te desengaña, el paso del tiempo sin cantos de sirena, sin voz, es decir, sin voces seductoras que te induzcan al fracaso, te va a proporcionar un desengaño. Eso tampoco es así, porque mayor desengaño te proporciona la vida en la corte que una vida apartada a la civilización, donde lo que no se conoce es la relación con el maligno, por así decirlo. Claro, la vida rural, la vida campestre, no te preserva la inocencia, sino que desarrolla otras formas de malicia, que están exentas del juzgado que se usa en los criterios a la hora de examinar, a la hora de juzgar la malicia de la corte. Pero la vida rural no es de por sí una vida inocente, como el ser un salvaje no es de por sí una inocencia que luego proclamará Rousseau en la Ilustración. Es decir, de hecho el mito del buen salvaje no es más que una continuación, un concepto ilustrado del mito del Beatus Ille, del que lleva una vida retirada, en definitiva, que no está en contacto con la civilización. Porque el tópico de el menosprecio de corte y alabanza de aldea
no es más que un precedente del menosprecio de la civilización y alabanza de la barbarie, que es lo que va a plantear Rousseau con el mito del buen salvaje, en definitiva. Es decir, la Ilustración lo que hace es plantear unos mitos que reemplazan a los mitos anteriores y que en este caso todavía prevalecen hoy. El elogio de una vida de barbarie frente a una vida civilizada, cuando Rousseau se pasó toda su vida en ambientes cortesanos y civilizados. Del mismo modo que Derrida se pasó toda la vida condenando la escritura y escribiendo libros. Es una cosa curiosísima esta, ¿no? Del mismo modo que Foucault se pasó toda la vida condenando el poder y sirviendo al poder. Sí, pero sirviendo clarísimamente al poder, vamos. ¿Cuántos libros publicaba o imprimía Foucault en la selva amazónica? No, los imprimía en París. Claro, qué curioso esto, ¿no? O en Estados Unidos. Claro. Los dos tercetos finales, los dos últimos tercetos, remite sobre todo a un concepto absolutamente natural y ritual del tiempo. La medida del tiempo la da la naturaleza, no la civilización. No cuentas por los cónsules tus años, no cuentas por los cónsules los años. Es decir, sabido es por todo el mundo que en Roma, desde la República hasta los últimos años del Imperio, los años se contaban tomando como referencia los consulados, los nombramientos consulares. Entonces, digamos que el cómputo del tiempo nada tiene que ver con la civilización o con un concepto político de la organización de la vida, sino con un ritmo absolutamente natural, con un ritual absolutamente natural, el amanecer, el anochecer y el ciclo de las estaciones. Haz en tu calendario tus cosechas, es decir, el ritmo de la tierra, tus cosechas. Pero claro, voy a preguntarle a Quevedo, ¿y cuántas cosechas, don Francisco, ha hecho usted a lo largo de su vida? Es como Platón cuando dice, bueno, nadie entre aquí que no sepa geometría. Bueno, ¿y qué geometría has practicado tú arando, cultivando la tierra? Platón, de los... ¿Bien? Claro, es muy fácil hablar de estos asuntos, pero en realidad el elogio de la agricultura nunca lo hace un agricultor, lo hace alguien que idealiza la vida del agricultor, como el elogio de los animales no lo hace alguien que trate con animales de verdad, sino alguien que idealiza la relación con el animal, antes que un veterinario. Pisas todo tu mundo sin engaños. Bueno, pisas todo tu mundo sin engaños porque lo dices tú, porque te atribuyes en una autoatribución idealizada un mundo sin engaños. El mundo rural es tan engañoso como el mundo de las ciudades. Lo que ocurre es que sus engaños se dan a una escala completamente diferente. Se dan a un nivel de engaño que es completamente distinto al de las ciudades, pero no está exento de engaños, no está exento de apariencias tampoco. La primera apariencia consiste en la idealización de la agricultura, en la idealización del cuidado del ganado, en la idealización de las cosechas y en la idealización de una supervivencia de espaldas a la civilización. Y claro, el último de los tercetos está construido literariamente con una gran calidad, pero es un monumento al idealismo. De todo lo que ignoras te aprovechas. Claro, fíjense que la modernidad va a decir lo contrario. La conciencia, dirán la modernidad y la posmodernidad, la conciencia es un dolor. El conocimiento incrementa un dolor. El conocimiento incrementa la tortura intelectual humana. Cuanto más ignoras, cuanto menos conoces de la realidad, más felizmente vives. Bien, si esto fuera así, ningún cáncer se curaría. Claro, esto es la negación de la ciencia. Esto es la negación de la ciencia en nombre del idealismo filosófico, en nombre de la virtud literaria de llevar una vida retirada. Claro, esto es, en definitiva, una de las formas de la nostalgia de la barbarie. De todo lo que ignoras te aprovechas. No, la ignorancia no tiene ningún provecho. Esto es el mito del buen salvaje en formato siglo de oro, quevedesco, de raíces y de genealogía senequistas. Ni anhelas premios ni padeces daños. Bueno, es que esto no tiene nada que ver. No se puede decir que padezca daños, porque no está exento de padecer daños alguien que se imagina a sí mismo virtuoso. En todo caso, se puede considerar que esta persona que a sí misma se imagina virtuosa es un cínico ante sí mismo y ante los demás, porque nadie está exento de padecer daños por una vida muy retirada que lleve, porque la vida retirada no te asegura no padecer daños. Uno puede estar en su casa y puede estar seguro de que si vive, imaginamos,
en un pueblecito de La Mancha, no lo va a atropellar un transatlántico, porque probablemente el transatlántico no va a llegar hasta el pueblecito de La Mancha. Pero que lleve una vida retirada no quiere decir que no tenga un incidente y que no padezca daños. Otra cuestión es que se refiera a daños cortesanos, a daños de ambiciones o de proyectos. Claro, ni anhelas premios. Claro, ustedes imagínense que una agencia nacional de evaluación, por ejemplo la ANECA, presentara en su página web un soneto como este a todos aquellos que se quisieran acreditar a contratados doctor, a titulares de universidad o a catedráticos de universidad. Y le diga, no anheles premios y no padecerás daños. Claro, esto puede ser el lema de una de las agencias nacionales de evaluación. Es decir, no sea usted pretencioso, como me dijo a mí una vez cierto individuo, dice, es que tú quieres ser un Ícaro. Dice, este muchacho que quiere ser un Ícaro, me decían a mí cuando yo quería hacer currículum y prosperar, ¿no? Es decir, que quiere ser un Ícaro, y me lo decía gente que a lo mejor había sacado la cátedra con 28 años, ¿eh? Tiene bemoles el tema, ¿no? De todo lo que ignoras te aprovechas, ni anhelas premios ni padeces daños. Entonces, insisto, imagínense que una agencia de evaluación curricular le diga a alguien, no anhele premios ni no padecerá daños. Claro, mucha gente me decía cuando éramos jóvenes, y éramos jóvenes hace décadas, y uno pretendía desarrollarse curricularmente, decían, es que usted es muy joven, es que usted es muy joven. Y lo decía gente que a lo mejor con 28 años había sacado la cátedra. Imagínense ustedes quién puede sacar hoy una cátedra de universidad con 28 años. Pues hace 30 años algunos podían hacer, hace poco más de 30 años algunos podían hacerlo. Y cuando sacaban la cátedra decían a los demás, es que usted es muy joven. Decían, ustedes es muy joven, es decir, no tenga pretensiones, y daban lecciones de virtuosismo en el sentido de quédese ahí, cállese la boca, no rebuzne y obedezca. Ese era el planteamiento, ¿no? Básicamente que había. Entonces era muy gracioso, porque el tema de la juventud era siempre un reproche. Es decir, usted es muy joven, usted tiene que esperar. Ibas a una tesis doctoral y te decían, es que usted tú no tienes experiencia, te trataban de tú, decían, y había que tratarlos a ellos de usted, era una cosa curiosa esta. Hoy ocurre al revés, es decir, a mí hace 30 años los alumnos me trataban de usted y yo los trataba de tú. Hoy los trato de usted y ellos me tratan a mí de tú. O sea, fíjense en qué panorama es el mundo del revés, ¿no? En definitiva. Entonces, imagínense, insisto, una agencia nacional de evaluación que pusiera en su página web, ni anheles premios, no anheles premios y no padecerás daños. Claro, es una cosa estupenda esta. Entonces, con estos ideales quevedescos, ¿a dónde vamos? Pues a la supresión de todo progreso y de toda prosperidad. Y te dirán, y si no anhelas premios, no padecerás daños. Y además, te dilatarás cuanto más te estreches. Es decir, que cuanto más te humilles, más crecerás. Mayor reconocimiento tendrás. Bueno, oiga, mire, no me tome el pelo con esto. Es decir, y te dilatas cuanto más te estrechas. Es decir, crecerás más cuando lleves una vida más modesta. Cuanta mayor sea la estrechez en la que vivas, pues mayor será el crecimiento, suponemos que, no sé, de tus virtudes o de tus maravillas. Pero claro, hacer creer a la gente que cuanta mayor miseria tenga en su vida, cuanta menor sea la ambición que le caracterice, va a ser mejor y va a vivir mejor, eso es un cuento que se puede creer el que lo predica, yo no. Aunque me lo diga Quevedo, ¿eh? Aunque me lo diga Quevedo, esto se lo va a creer Quevedo, pero yo no me lo creo. Otra cosa es que Quevedo necesite escribir este tipo de cosas terapéuticamente para curarse en salud de algunas de las ambiciones que haya ejecutado. Pero eso es una cuestión de Quevedo y de su querido Séneca, que se lo puede meter por donde le quepa, pero yo no lo quiero para nada. Este elogio de la vida retirada, y es a lo que vamos, a la interpretación final del poema, este elogio de la vida retirada, que contiene la exaltación del beatus sile, de dichoso este tipo de persona. Yo no sé dónde estará la dicha de este tipo de persona, pero si siguen ustedes literalmente estos planteamientos, renuncien a todo tipo de promoción profesional, renuncien a todo tipo de solicitud de acreditaciones. Yo no sé, toda esta gente que se acredita en la NECA parece que no ha leído este poema de Quevedo, o que leyéndolo no comulga con él, que yo haría lo mismo, evidentemente. Pero fíjense que tiene dos tendencias. Por un lado, el rechazo de la ciudad, es decir, el rechazo de la urbe, de la vida urbana, de la vida civilizada, de la civitas, de la polis, que sobre todo implica el rechazo del lujo, del dinero y del poder. Del lujo, de la comodidad, de la calidad de vida, del dinero y del poder. No les digo nada si suprimimos en Renfe la primera clase o en los aviones la business class.
¿no? Es decir, no, no, usted viaje en quinta clase, ¿no? Viaje con animales, viaje con bestias, viaje con vacas o con todo este tipo de cosas, viaje en el vagón del ganado, como se viajaba en tercera clase en el siglo XIX. Hoy día se viaja con animales en primera clase, cuidado, o sea que fijémonos hacia dónde hemos evolucionado con todo este tipo de cuestiones. Claro, no se viaja con vacas en clase business en los aviones, pero todo llegará, ustedes tómenselo con calma, take it easy, tómenselo con calma, poco a poco. El rechazo del lujo, del dinero y del poder es el lema fundamental. Y el elogio de la vida aldeana, el elogio de la aldea, el elogio de la vida rural y campestre. Es un elogio, por una parte, espiritual y por otro lado también material, pero en ambos casos de un idealismo galopante. Es espiritual en tanto que elogia no sé, las virtudes del espíritu, que no sé cuáles son. O sea, realmente no sé cuáles son, porque esto, si Kant lo leyera, estaría encantado, pietistamente hablando. Y después elogia las condiciones de la vida material que nunca han ejercido, porque ya digo, yo les pondría un terreno de 100 hectáreas y ahora digo, ponte a labrar las 100 hectáreas y después háblame del Beatus Ile. Ponte a labrar 100 hectáreas de maíz, de uva o de lo que sea, vete a hacer la vendimia. Pero vete a hacer la vendimia no para hacerte la foto de calendario, sino para vivir del vino que produzcas. Claro, porque otra cuestión, y a esto me refiero con Epicuro, Epicuro decía, bueno, es que tenemos un huerto, mire, vamos a ver, una cosa es plantar una lenteja y otra cosa es plantar 100 hectáreas de lentejas. Porque plantar una lenteja es jugar a lo que jugaban en la asociación esta libre de enseñanza, en la institución libre de enseñanza, es una asociación de burgueses, en la residencia de estudiantes. Ellos tenían un huerto, ¿no? De estos, lo precedente a lo que son los huertos urbanos de hoy, donde la gente tenía 1 metro cuadrado y plantaban una lechuga. Y entonces ahí estaban Lorca, Juan Ramón Jiménez y algunos más mirando a ver cómo crecía la lechuga. Y les hacía mucha ilusión eso de jugar a los campesinos. Entonces plantaban una berza y quedaban extasiados de, ¡ay, la naturaleza, la maravilla, cómo crece la berza, cómo crece la lechuga! No, no. Pónganse ustedes a plantar 100 hectáreas, monten un invernadero y pónganse a plantar 100 hectáreas de productos agrícolas. Y luego me componen el soneto del Beatus Ile, a ver si en lugar de salirles un poema lírico les sale una novela social. Porque es muy bonito jugar a los campesinos, puerilmente o infantilmente, con un sombrerito de paja y un trajecito blanco y una corbatita mona, y hacerse la foto y decir, en la residencia de estudiantes, luego ir a tocar el piano. Es muy bonito, eso es muy bonito, y tocar el piano con Manuel de Falla de maestro y tal y cual, y entonces en la residencia de estudiantes es muy bien. Eso está muy bonito, y la vida espiritual y todo lo que... Cuando se tiene dinero, todo está muy bien. Otra cosa es tener que plantar 100 hectáreas de trigo, de cereales y de vivir de lo que salga, y que te venga una tempestad, una tormenta, una inundación y te lo arruine todo. A ver dónde queda el tema del Beatus Ile, ¿verdad? En esta paradoja. Pero es que además hay algo mucho peor, mucho más cínico todavía en el tratamiento literario de estos asuntos. Claro, el elogio de la vida retirada tiene una genealogía literaria en el amor a la naturaleza o en el amor al hombre, en el panfilismo, en el amor a todo, que da lugar a la novela lírica. Años y leguas de Gabriel Miró o toda la novelística lírica de Azorín no sale de la nada. Sale evidentemente de un antecedente literario que es el elogio a esta vida retirada, el elogio de un mundo panfilista completamente, donde Sigüenza pasea en Años y leguas contemplando cómo se mueven las nubes. Y claro, todo esto se salva naturalmente por toda una orfebrería literaria que Gabriel Miró sabe perfectamente escribir. Toda la novelística de Azorín en una novela como La voluntad, y en tantas otros trasuntos de España, Horas de España, Un pueblecito, Azul, es decir, son esos títulos tan azorinianos de novela lírica. Claro, la naturaleza en este tipo de poemas, cuando el amor se proyecta hacia la naturaleza, tenemos la novela pastoril, todas las bucólicas, desde Virgilio, Horacio, los 7 libros de Diana, etcétera, etcétera, que desmitifica enormemente Cervantes ya cuando presenta figuras pastoriles completamente distorsionantes de esta tradición. Y luego, claro, cuando este amor se proyecta hacia la metafísica o hacia el más allá, tenemos la poesía mística. Entonces, Beatus Ile, el pastor, oye, que tiene cabras que se cuidan solas, macho, vamos, es una cosa curiosa, o sea, es el pastor que no sufre.
¿no? Porque cuando los cabreros hacen acto de aparición, el realismo se manifiesta un tanto más. Cuando no, son pastores. Claro, una cosa es ser pastor y otra cosa es ser cabrero. Ya incluso en la propia novela pastoril hay diferencias. Marcela es una pastora, pero no es una cabrera. Claro, hablar de Marcela como cabrera, primero que hay que asegurarse muy bien de que el sufijo sea cabrera y no otra cosa, no vaya a ser otra cosa, porque el aumentativo de cabra es muy feo, ¿no? Marcela no va a ser el aumentativo de la cabra, entonces mejor que no sea cabrera, que sea pastora, que es mucho más suave. Para hablar de la cabrera pastora, hablar de la cabrera Marcela, no es lo mismo que hablar de la pastora Marcela, entonces ya el tema cambia mucho, ¿no? El discurso de la Edad de Oro de Don Quijote es ante unos cabreros, no ante unos pastores, la cosa se matiza enormemente. Pero cuando el Beatus Sile es un religioso, desembocamos en la mística. Cuando es un pastor, desembocamos en la novela pastoril. Y cuando es un sujeto que oye crecer la hierba o que ve pasar las nubes, entonces llegamos a la novela lírica, a esa bulia, a esa exaltación de la bulia completamente. Pero en el caso de Quevedo, no hay tanto una tendencia a la mística, ni un elogio a lo pastoril, ni tampoco una novela lírica. Hay una meditación sobre la muerte, que tiene sus raíces en la filosofía senequista, una meditatio mortis, y esto es muy bueno porque, claro, se supone que quien medita sobre la muerte, cuando llega a ella, lo hace con más virtuosismo y con más libertad que el que no ha meditado sobre la muerte. Es como si los pobres, cuando mueren, murieran con más dignidad que los ricos. Claro, este es un mensaje absolutamente contrario al de la tragedia clásica, en virtud de la cual en la tragedia clásica los protagonistas, nobles, monarcas, mueren con una dignidad de la que los pobres carecen. Sin embargo, la meditatio mortis introduce en el concepto de tragedia un tipo de muerte que no se manifiesta hasta Cervantes. Y eso que Séneca escribió unas cuantas tragedias, pero en ninguna de ellas los ricos mueren con la meditatio mortis que caracteriza a los numantinos de Cervantes. Porque la primera dignidad que encuentran los seres humildes en la muerte trágica se la da Cervantes, no Séneca, a pesar de que Séneca predicaba, pero Séneca predicaba para los nobles con los que vivió, no para la clase baja que nunca conoció y a la que, por cierto, siempre despreció. Porque el cinismo de muchos de estos intelectuales que dicen poseer una serie de virtudes que identifican con los seres humildes, es un cinismo galopante, ya que ellos, como Ortega y Gasset, desprecian enormemente a todo aquello que no forma parte de una minoría selecta, diseñada a su imagen y semejanza. Entonces, claro, según Séneca, y Quevedo asume estos planteamientos, la meditatio mortis se caracteriza por un desdén hacia la muerte que se interpreta como una virtud. Vamos a ver, a la muerte le importa un pito que tú la desdeñes o no. La muerte va a venir como llega Hacienda siempre, y se va a ocupar de ti, al margen de lo que tú pienses sobre la muerte o sobre Hacienda. Eso le da igual al inspector de Hacienda o a la figura que porta la guadaña, le da lo mismo. El hecho de que tú te sientas más o menos virtuoso, más o menos digno a la hora de morir, es algo que a la muerte se la trae flojísima. Ahora bien, si tú te sientes más a gusto disfrazándote de Séneca, poniéndote una túnica, rasgándote las vestiduras o las venas o lo que quieras, eso ya forma parte del narcisismo de la meditatio mortis. O mejor todavía, Sócrates tomando la cicuta y Borges al lado tomando notas para después contarlo, ¿no? Es decir, Odín sacrificándose, etcétera, etcétera, Cristo crucificado, todas estas divinidades que mueren narcisistamente, es una cosa sorprendente, porque tienen que ser, como decía la canción, la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, vamos, y el dios en el sacrificio, no hay otra. Luego está el elogio de la miseria. Se supone que el pobre muere con más dignidad que el rico, porque el rico teme a la muerte porque le hace perder las riquezas, mientras que el pobre sabe que a través de la muerte va a tener una especie de compensación en una vida eterna superior. Estas son imaginaciones completas y absolutas, en definitiva. Ese elogio de la miseria como algo que te dota de superpoderes para enfrentarte a la muerte y asumirla con más dignidad que el rico. Esto es, en definitiva, la condena moral del superior, la condena moral del vencedor, que dirá Nietzsche mucho más adelante, cuando ya lo había dicho la literatura española siglos antes. Y finalmente, otra idea muy senequista es que el hombre virtuoso, o la mujer virtuosa, o el pobre, que se supone que por ser pobre es más virtuoso que el rico, se enfrenta a la muerte con más libertad y con menos temor. Esto es psicologismo puro, esto no tiene nada que ver. A la muerte estamos llamados todos, más tarde o más temprano,
y cada uno podrá decorar este camino hacia la muerte como le dé la gana. Teresa de Jesús decía que vivo porque tan alta vida espero y muero porque no muero, etcétera, etcétera. Bien, me parece muy bien. Es decir, mueren porque no mueren y tan alta vida. Vivir es caminar, breve jornada, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que son muy bonitas para escribir un poema, pero la vida tiene muy poco que ver realmente con ellas. Todo este elogio de la vida retirada, todo este elogio del Beatus Ille, ubicando este Beatus Ille en un mundo apartado de la civilización, es una pose retórica enormemente cínica en la que, evidentemente, yo no creo, aunque me la cuente Quevedo. Es decir, aunque me la cuente Quevedo. A Quevedo lo queremos mucho y lo admiramos mucho como escritor y como poeta, pero puede llegar a ser tan cínico como puede serlo cualquier otro poeta habido y por haber en este mundo. Como decía Cervantes, los poetas... preguntaba Camila, ¿los poetas mienten o dicen la verdad? Y le responde Lotario, en tanto que poetas no la dicen, pero se quedan tan cortos como verdaderos. ¿Qué significa esto en definitiva? Pues significa que el poeta no es que mienta ni que diga la verdad, es que utiliza el artificio de la ficción para comunicar una serie de ideas. Posiblemente Quevedo no se cree lo que escribe, como tampoco se cree lo que escribe porque no lo ha vivido en sus poemas de amor, pero lo cuenta muy bien. Lo cuenta tan bien que el que no sea un lector muy inteligente o muy avezado se lo puede llegar a creer. Pero esto se llama literatura, aunque su contenido y su procedimiento sea la misma sofística que la que utiliza la filosofía para engañar a aquellos que no conocen la realidad. La filosofía solo la necesita el que no conoce la realidad. El que vive no necesita que le expliquen cómo funciona la vida. El que trabaja no necesita lecciones para sobrevivir. Ya se las enseña la vida diariamente. Vivir apartado de la civilización no es vivir en un autoengaño mucho mayor todavía del desafío que supone a la inteligencia humana vivir enfrentándose a los demás, que eso es trabajar. Vivir enfrentándose a los demás. El que no trabaja no madura.